Bienvenidos a Líneas Plateadas, el capítulo número 7. En el día de hoy vamos a empezar un proyecto que tiene que ver con utilizar materiales que no son convencionales en el dibujo. Estoy muy entusiasmada de introducirles esta técnica porque es una técnica que cuida el medio ambiente porque utilizamos cosas que son biodegradables. Y es un tema que a mí me interesa muchísimo. Yo trato de ser muy responsable con el medio ambiente y con los materiales que utilizo en mi propia obra. Por esa razón me pareció interesante traer el concepto de hacer tintas con especias o con café o con diferentes tipos de infusiones que podemos utilizarlas en el dibujo. En el día de hoy vamos a hacer una tinta de café, que es simplemente una tinta de café con agua. Vamos a utilizar café molido común. Lo que es muy importante en el momento de realizar la tinta, primero es que necesitamos el agua bien caliente. Y si bien la tinta la podemos utilizar inmediatamente, hay que dejarla que se asiente por unos minutos para que el café realmente suelte todo el color. Eso por un lado. Lo otro para tener en cuenta en esta tinta de café es que no hace falta que le pongan ningún preservante. Si quieren guardarla en un frasco, traten de guardarla en un frasco de vidrio o un frasco plástico. Y si quieren preservarla por unos meses, hay dos formas. Una, dejarlo en el refrigerador por un tiempo y eso les dura hasta un mes. Y en el caso de que quieran que les dure más, quizás si le ponen unas gotitas de aceite de clavo, eso va a permitir, digamos, que se preserve mucho mejor la solución de tinta. Eso por un lado. Ahora, para hacer estas tintas para principiantes, ustedes pueden utilizar diferentes cosas que tienen en casa, desde el té negro, el té verde, que hay diferentes tipos de té verde, que tienen diferentes también tonalidades de verdes. Pueden también mezclar las tintas entre sí. Pueden hacer tintas con especias. Yo utilizo personalmente mucho la tinta de cúrcuma y me gusta mucho trabajarla con la tinta de café porque genera una graduación muy bonita en el momento de dibujar. Así que bueno, eso por un lado, las tintas. Por otro lado es con qué vamos a aplicar las tintas. En el episodio de hoy voy a enseñarles cómo utilizar palitos de árbol que encontramos, sacarles punta y utilizarlos como una lapicera, como un elemento para dibujar. Y van a ver que parece muy complicado, pero en realidad no lo es súper simple y también nos habilita a hacer diferentes tipos de líneas muy interesantes y también nos ayuda a generar diferentes tipos de texturas en el momento de dibujar. Otro de los materiales no convencionales, que parece convencional pero en realidad no lo es, son los pinceles. Si no tienen pinceles en casa, los pinceles con los que aplicamos el maquillaje pueden ser perfectamente utilizados para cualquiera de estas técnicas de dibujo. Depende, digamos, del grosor del pincel, va a ser el grosor de la línea que van a generar sobre la superficie. Entonces tengan en cuenta eso. Si no tienen de pronto pinceles, está bien. Y finalmente, bueno, otra cosa que yo hago muy frecuentemente es con pinceles viejos que todavía uso, pero que de pronto ya no tienen la misma estructura que tenían al principio, es usar la parte de atrás del pincel, también sacarle punta y utilizar la parte del palito como si fuera una lapicera. Lo último que quiero mencionar para la introducción de este episodio es el tipo de papel que vamos a utilizar para el proyecto, porque no quiero que se frustren si utilizan cualquier tipo de papel y de pronto se empieza a arrugar toda la superficie. Como vamos a utilizar agua por primera vez en esta serie y vamos a utilizar una dilución acuosa, como es en el caso de la tinta de café, es muy importante que elijan un papel que sea ligeramente más grueso del papel común que utilizan siempre. ¿Ok? Eso ocurre ¿por qué? Porque los papeles que son muy finitos se pueden empezar a arrugar
con la humedad. Entonces, si eso ocurre, bueno, si ya están anticipados, si no les importa y les gusta la textura, lo pueden hacer. Y si no, lo pueden dejar secar, dejan el proyecto en un libro que sea bien pesado y lo pueden perfectamente planchar. Así que ya habiéndoles introducido todos los materiales no convencionales del día de hoy, los voy a invitar a que hagamos el precalentamiento. Vamos a empezar con el warm-up del día de hoy. Uno de los temas principales del episodio de hoy tiene que ver con el dibujo intuitivo. Eso quiere decir que hay veces, en vez, digamos, de planificar y de estructurar el dibujo, vamos observando la forma y lo que la forma nos va diciendo, vamos dibujando a medida que vamos observando. Eso vamos a verlo en el proyecto principal. Entonces nuestro warm-up va a estar relacionado con el dibujo intuitivo y ahora les voy a mostrar cuál es la propuesta para el día de hoy. Vamos a utilizar nuevamente un lápiz común. Tengan siempre a mano su sacapunta porque sacamos punta todo el tiempo y una goma que, como digo siempre, no la utilizamos mucho para el warm-up, pero siempre está bueno tener tus materiales a mano. Lo que vamos a usar, les propongo que usen, vamos a usar la sombra para dibujar. En este caso, no sé si se puede apreciar bien, yo elegí un modelo que es una ramita con unas hojitas que dejé por un par de días presionada en un libro para que estuviese, digamos, la forma bastante regular y aplanada y que me sirviera para hacer el ejercicio. Ustedes pueden utilizar la sombra de cualquier cosa que tengan en casa, funciona igual. Y esto también está relacionado con el dibujo intuitivo porque mi propuesta es utilizar las sombras. Si ustedes tienen una luz dirigida, yo en este caso no lo puedo mostrar porque estamos filmando y tenemos, digamos, luz en todo el lugar. Pero si ustedes en casa tienen de pronto la luz del celular o la luz, digamos, de alguna lámpara, una luz dirigida, van a ver que su motivo proyecta una sombra. Entonces la idea es, una forma de hacer este ejercicio es proyectar la sombra y copiar, digamos, la forma que la sombra, digamos, me está indicando. En este caso acá puedo tener un par de sombritas como para mostrarles que puedo, digamos, como calcar la forma. Y con esto, digamos, voy generando un motivo que a mí en lo personal me gusta mucho porque, como hemos hablado en otros episodios respecto de las figuras orgánicas e inorgánicas, a mí personalmente la naturaleza me encanta y todas las formas orgánicas combinadas generalmente quedan súper bien y a mí me encantan. Entonces aquí de nuevo vamos a hacer el dibujo de las sombras con mano dominante y mano no dominante, calcando, digamos, lo que la sombra me va indicando. Bueno, ahí se cayó una hojita. Yo tengo adelantado esta parte un poquito. A mí, particularmente para mí, este ejercicio fue súper desafiante en el sentido de trabajar con mi mano no dominante. Y eso fue algo que a mí personalmente me gustó mucho. Porque, bueno, también uno cuando hace muchos años que dibuja y demás, uno también busca inspiraciones y también aprender a dibujar no con aquellas cosas que ya aprendimos, sino ir aprendiendo en el momento e ir generando, digamos, nuevos motivos a medida que vamos dibujando. Bueno, aquí yo tengo, como les decía, adelantado este dibujo. Otra manera que tienen también de hacerlos, como hemos hecho en otros episodios, simplemente colocar el motivo que ustedes quieren trabajar y así, a su gusto, pueden ir siguiendo el contorno de las formas para generar una textura. Fíjense que yo lo único que estoy haciendo, en este caso con mi mano no dominante, es mover el motivo en diferentes partes de la hoja para ir generando, digamos, una textura.
textura orgánica, como hemos aprendido, ¿no? Predominantes formas curvas, estos son conceptos que ya manejan. Entonces, en este caso, en nuestro warm-up, estoy generando, digamos, este motivo con formas inorgánicas, con formas orgánicas, perdón. Ok. Voy a poner las hojitas de lado. Y ahora depende de ustedes lo que quieran hacer. Podemos nuevamente trabajar, como vieron anteriormente, yo utilicé el lápiz de esta manera. ¿Por qué? Ya hemos aprendido esto también en otros episodios. ¿Por qué? Porque le di predominancia a la línea, o sea, utilicé líneas. En este caso, si ustedes quieren también, pueden utilizar el lápiz de esta manera y empezar a sombrear algunas partes para practicar el sombreado. Practíquenlo con mano dominante y mano no dominante y también aplicando diferente presión en las diversas partes del dibujo. Para ir generando cierta profundidad. Por ejemplo, yo aquí estoy aplicando mucha presión, como pueden observar. Esta zona que estoy sombreando es mucho más oscura y ahora ya estoy aplicando menos presión. Entonces, como ya hemos practicado en otras inspiraciones, estamos graduando, estoy haciendo una gradación, ¿ven? Del sombreado. Voy a practicar nuevamente de este lado. Si pueden escuchar el sonido del lápiz, van a ver que cuanto más sonido hay, más presión estoy ejerciendo. Eso es algo que van a ser más sensibles a medida que dibujen. Y nuevamente, aquí apliqué en esta zona mucha presión y aquí fui, digamos, aplicando menos presión. Voy a poner algo de énfasis en las líneas aquí para que se vean mejor. Y ahora voy a hacerlo del otro lado también. Y de nuevo, esto obviamente va a ser más complicado para mí, pero bueno, voy ganando habilidades y desafiándome a mí misma, tratando de ir más allá de mis limitaciones, que eso es a lo que los invito, ¿no? Y nuevamente tengan en cuenta que cuando estamos haciendo este precalentamiento nos ayuda en la coordinación. Como dije en el primer episodio, esto es algo que practico conmigo misma, por eso lo comparto, que es algo que a mí me ha ayudado, digamos, en mi propia técnica de dibujo. Ayuda también en la concentración, porque estamos sobre un motivo y tampoco estamos pensando en si lo estamos haciendo bien o mal, que eso es algo que no nos interesa en este momento. Lo único que estamos haciendo es expresar, practicar y nada más. Y la respiración es otro de los componentes súper importantes en el momento de hacer, de dibujar, no solamente en el warm-up. Fíjense, en este momento estoy simplemente utilizando el sombreado, aplicando muy poca presión, ¿ok? Si lo están haciendo conmigo en este momento, recuerden que su motivo probablemente es muy diferente al mío y eso está bien también. La idea es que puedan practicar con las sombras de alguna forma que les llame la atención en casa y en base a eso nuevamente practiquen la línea, utilizar diferentes presiones con el lápiz sobre el papel y además practicar, digamos, el sombreado utilizando, digamos, el lápiz de esta manera. Así que con eso los dejo para que puedan, digamos, continuar practicando con el precalentamiento. Para el proyecto del día de hoy vamos a utilizar, como dijimos al principio, materiales no convencionales del dibujo.
pero con cosas que tenemos en casa. En este caso voy a proponer que utilicemos una tinta de café con la que vamos a dibujar. De nuevo, vamos a continuar profundizando con el concepto de naturaleza muerta, y las naturalezas muertas comprenden una vasta gama de temáticas. Una de ellas son las flores, y bueno, yo me inspiré en unos girasoles que tenía, que a mí me gusta mucho dibujar girasoles. Es un tipo de flor que me inspira y que además me encanta el color, me encanta la forma, me parece súper interesante en términos de texturas, en términos de cómo los pétalos están arreglados, y además las hojas son generalmente súper vistosas también. Vamos a usar para este proyecto la tinta de café, que enseguida les voy a mostrar cómo se hace. Vamos a utilizar también pinceles. Si no tienen pinceles digamos, de dibujo en casa, pueden usar los pinceles del make-up, los pinceles para maquillarse. Esos pinceles funcionan súper bien también para este tipo de proyectos. Así que si tienen en casa, si está mirando el señor en casa y le puede pedir prestada a su esposa o a su partner, sería buenísimo. Además les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo utilizar simples ramitas como lapiceras en el dibujo, Y lo único que tenemos que hacer para lograr eso es juntar ramitas que estén en lo posible secas, bien secas, y que sean del tamaño de un lápiz. De esa manera les va a entrar perfectamente adentro del sacapuntas, y van a poder sacarle punta de esta manera. ¿Ven? Y eso lo pueden utilizar como lapicera. Ahora les voy a demostrar también cómo se hace. Voy a sacar punta en este también. Bien, perfecto. Entonces tengo mis modelos, tengo mis materiales principales. Otra opción es, si no tienen de pronto ninguna de estas cosas, yo por ejemplo, otra cosa que hago es utilizar pinceles viejos que tengo en casa, y también les saco punta y utilizo la parte de atrás del pincel también como lapicera. Y funciona bien, la verdad. O sea, hay que entintarla un poquito más seguido que una lapicera común, pero funciona. Entonces tenemos por un lado esto, el tipo de papel. Vamos a utilizar una hoja de papel común que tengan en casa. Vamos a utilizar café molido, agua bien caliente a la que le tienen que agregar por lo menos 5 cucharadas de café, y dejarlo asentar por unos minutos para que el mismo café vaya entintando el agua, como cuando hacen el café común, pero un poco más fuerte. Algo interesante que ocurre con la tinta de café es que el café va oxidando con el tiempo. ¿Qué significa? La tinta se va a poner cada vez más oscura. Entonces hay ciertas zonas que vamos a dibujar en el día de hoy que van a ver que a medida que pasen los días se van a ver más oscuras. Eso es normal. La mayoría de las plantas tienen un proceso de oxidación y es algo natural, y es un proceso natural que no lo podemos evitar, y hasta de hecho nos va a servir para generar algunos efectos en el dibujo. Lo otro que tenemos que tener a mano es agua limpia para limpiar nuestros utensilios mientras que los vamos utilizando, y en lo posible una hojita de papel tisú o una servilleta para enjuagar los utensilios una vez que los mojamos. La técnica que vamos a hacer hoy para dibujar estos girasoles es una técnica de dibujo intuitivo. ¿Qué quiere decir? Ustedes se acuerdan que cuando hicimos todos los proyectos anteriores, yo les decía, bueno, lo primero que tenemos que hacer es esto, es ubicar la forma en el espacio, luego planificar en dónde está. Luego, o sea, existen, como ciertos pasos que nos simplifican la composición. Y eso significa que nos simplifican el modo en el que vemos nuestro dibujo sobre nuestro papel. En el caso del dibujo intuitivo, tiene más que ver con la conexión que nosotros tenemos con el motivo. De pronto yo puedo tener ahora el motivo de girasoles, que a mí me encanta, pero no sé si tengo ganas de dibujarlo todo. Voy a quizás empezar a dibujar los pétalos,
o quizás voy a empezar a dibujar la parte del medio, o quizás voy a dibujar uno, o quizás voy a dibujar varios. Y a través de ir construyendo aquellas zonas que quiero ir incorporando en mi dibujo con café, voy a ir generando el motivo final. Entonces, básicamente el dibujo intuitivo tiene que ver con que no planificamos lo que estamos haciendo. Nos conectamos con el sentimiento del momento, nos conectamos con la inspiración, con nuestra respiración, y es un estar en el momento con nuestro motivo, nuestro papel y nuestras manos. Nada más. Así que yo tengo ya preparada mi tinta de café que voy a primero probar para que ustedes, digamos, tengan una idea cómo queda, y luego vamos a pasar a ver el proyecto. Acá estoy usando un pincel de maquillaje, fíjense. Funciona bastante bien, como ven. Y no se preocupen por la borra, porque van a ver que la borra flota, ¿ven? Y les va a quedar ahí la borra del café. A mí me encanta que quede eso, porque es como... Primero, cuando se seque, se va a salir, salvo que ustedes le agreguen alguna capa con cola vinílica. Si no, pues se va a ir. Y sin embargo, van a pasar los días y esas zonas se van a poner más oscuros en donde dejaron la borra. Y eso tiene un efecto súper interesante en el dibujo. Así que, no sé, pensaba la verdad demostrarles cómo quedaba la tinta de café sobre el papel, pero empecé a ver cosas, así que voy a seguir sobre esta mancha porque me conecté con la idea. Voy a empezar por la parte de adentro de la flor. Y como ven, estoy utilizando la tinta directamente del vaso. Acá ya estoy viendo la parte de adentro del girasol. No sé si ustedes lo pueden apreciar, pero bueno, estoy utilizando puntos. ¿Se acuerdan la primera sesión en donde utilizamos mucho punto como textura en el dibujo? Entonces estoy utilizando la textura de puntos y aprovechando la borra del café. Si observan bien, la parte de adentro del girasol siempre es más oscura. Voy a tratar de generar alguna zona un poquito más oscura en el centro. Ahí está. Voy a agregar unos puntitos acá porque no es completamente claro. Ok. Así empecé mi dibujo intuitivo. Me conecté con la parte central del girasol y ahora voy a seguir construyendo a partir de ahí. Ahora les voy a mostrar. Aquí estoy usando mi agua para limpiar un poquito el pincel porque se llenó de borra. Lo voy a secar. Siempre recuerden, limpian, secan. Una vez que secan, siguen trabajando. Otra manera y algo interesante que tener en cuenta en todo esto es que para generar una tinta más clara pueden directamente mojar en el agua y van a ver que inmediatamente el color va a ser más claro. Y luego van a seguir, digamos, generando los pétalos. Acuérdense que los pétalos no es que están todos, que son triangulitos. Acuérdense, y nuevamente, esto es parte del dibujo intuitivo, que tienen diferentes formas, tienen diferentes posturas. Acá, por ejemplo, estoy haciendo un pétalo para abajo para que tengan una idea. ¿Ven? Haciendo un pétalo para abajo, estoy agregando un poco más de tinta acá, pues me interesa hacer un poco de contraste. Agrego, no sé, otro pétalo acá atrás. Vamos a seguir. Hay algunos pétalos que son más chiquitos que otros. Hay algunos pétalos que se sobreponen, se superponen, perdón, y eso también es, digamos, interesante. Es como que no vemos todo, ¿ok? Hay partes que vemos y hay partes que no. Por eso cuando el pétalo de pronto, un pétalo está encima del otro, a veces es un poco difícil. Entonces yo nada más lo que estoy haciendo es agregando mis pétalos
Recuerden que hay algo muy particular de los girasoles, que la parte central generalmente es súper grande y los pétalos son súper pequeños. Bueno, esto es algo también interesante, ¿no? de observar en el momento que estamos dibujando, porque eso también nos da una dimensión de cuál es la proporción en nuestro dibujo que tenemos que seguir para que nos quede la forma que estamos buscando. Bueno, acá tenemos más o menos en mi primer girasol, que espero que se pueda apreciar bien. Y también, fíjense que no estoy planificando nada, simplemente estoy conversando como si estuviésemos en el living de casa, conversando y copiando una flor, ¿no? O conectándonos con una flor. Ahora antes de voy a hacer una segunda flor. Y quisiera hacer también una hoja, pero antes quisiera mostrarles cómo funciona este lápiz. Con esto, bueno, es exactamente lo mismo. Fíjense cómo funciona perfectamente, como si fuera una lapicera, ¿ven? Y es un palito. Entonces ahí no me pueden decir, Silvina, no pude porque resulta que no conseguí los fuminos. Pueden usar el dedo, recuerden. Tampoco me pueden decir no tengo con qué dibujar, porque yo creo que estoy casi segura que todo el mundo debe tener algo de café molido y ramitas en todos lados. Así que si quieren dibujar no hay excusas. Así que voy a hacer el palito ahora, el tallo del girasol. De nuevo, no estoy pensando demasiado lo que estoy haciendo, estoy simplemente conectada con la flor. Y ahora fíjense, se los voy a mostrar acá en el modelo. Fíjense el tamaño de la hoja. Las hojas de girasol generalmente son súper grandes, son muy expresivas, tienen nervaduras muy marcadas. Las nervaduras para nosotros, los dibujantes, son líneas, ¿ok? Entonces nos sirven muchísimo como excusa para practicar, digamos, las líneas. Entonces vamos a... De nuevo, como las nervaduras acá. Conéctense con la respiración, con el silencio de casa. Búsquense un lugar tranquilo en donde puedan trabajar. Dense una oportunidad de equivocarse. Acuérdense que no está bien o está mal. O sea, es simplemente que se den la oportunidad. Y si no les salió lo que querían, la próxima vez les saldrá. Como nos ha pasado a todos. Que hay veces que decimos, ay no, yo quería hacer esto y me salió otra cosa. Bueno, eso es lo más normal que nos pasa en la vida. Entonces aquí, bueno, más o menos ahí tienen una idea del proyecto y cómo con un simple palito o con pinceles de maquillarse pueden también utilizarlos para hacer un dibujo. ¿Okay? Les voy a mostrar el modelo terminado antes de que pasemos a la inspiración de la semana, en donde les voy a mostrar exactamente lo mismo. Fíjense en este modelo que, bueno, hay diferentes zonas en donde trabajé diferentes manchas. Estas zonas más oscuras son las zonas en donde dejé la borra de café. Y eso fue súper interesante. Finalmente, en el caso, digamos, de los girasoles, fui también haciendo girasoles en diferentes posiciones. Y eso también fue súper interesante porque pude ver girasoles de frente, girasoles de costado y girasoles de perfil. Así que esto es el proyecto por el día de hoy. Y para la inspiración de la semana les quería compartir que hay diferentes maneras de hacer tintas naturales.
Podemos hacer tintas naturales con té verde, haciendo un té verde bien cargado, pueden hacerlo. Pueden hacer tintas con especias. Por ejemplo, la cúrcuma es una especia fabulosa para hacer una tinta amarilla muy bonita. En el caso de la tinta de té negro común, también lo pueden utilizar y les recomiendo que dejen por lo menos 4 saquitos de café en un pocillo como este, reposar para que realmente el té largue todo el color. Y pueden generar una tinta parecida a esta. La tinta de café lo que tiene es que es bastante más instantánea que el resto de las tintas y eso, digamos, hace que puedan, digamos, generar proyectos inmediatos y que puedan trabajar en el momento, ¿no? Entonces eso es lo que tiene de interesante. No hace falta que fijen la superficie como pasaba con la carbonilla. Recuerden que para la carbonilla necesitábamos fijar. En este caso no hace falta fijarlo. Nada más, si dejaron la borra, van a ver que la borra se va a desprender. Así que inspírense en la semana, traten de probar diferentes tintas, con especias, con té, con café, diluyendo el café, mezclando las tintas entre ellas. Y sigan desarrollando la idea del dibujo intuitivo, porque es uno de los dibujos más, diría, no sé si es la mejor palabra decir que es lo más sanador, pero sí es un dibujo que realmente nos conecta con lo que verdaderamente queremos expresar. Y eso es también otro de los grandes objetivos que tenemos en la serie de Líneas Plateadas. Gracias por acompañarnos.